Bueno, pues buenas tardes. Hoy vamos a tener, hoy me ahorré yo preparar las presentaciones y tengo dos amigos queridos haciendo estas presentaciones. Un veterano igual que yo y una mujer joven como debe ser. Entonces creo que va a estar muy interesante. Oscar, nos conocimos como en esta aula más o menos, ¿verdad, Oscar? Cuando empezamos a estudiar arquitectura somos compañeros de generación, somos grandes amigos, coincidentes en muchas cosas. Sin imaginarnos, de repente nos encontramos que los dos estábamos metidos en cosas sociales y entonces tenemos una práctica diferente de distintas maneras de hacer las cosas, distintos campos, pero absolutamente convergente en el punto de vista de centrar las cosas en la gente, trabajar con ella, que es la parte fundamental de una transformación al futuro. Ya no podemos seguir pensando solo en el dinero, sino en la gente, en los procesos que transforman este mundo de alguna manera, que es la única esperanza que tenemos actualmente de un mundo mejor. Pensar en la gente, trabajar desde ahí. Óscar tiene una trayectoria, él es un excelente arquitecto, tiene premios, diseñador también, da clases aquí en diseño industrial y mucho tiempo de su vida con Doris, su esposa que está aquí con nosotros, han estado trabajando en zonas indígenas, en la Sierra de Puebla, también con los huicholes, pero más actualmente en Chiapas, en la Sierra de Puebla y en Yucatán. En Yucatán nos encontramos porque los dos tenemos hijos en Yucatán y nos vemos más en Yucatán que aquí, ¿no? Él viene a Yucatán, yo no pude ir, pero ya lo encontraré ahora en enero seguramente. Entonces ahí nos encontramos, hemos hecho hasta un pequeño cuartito un hermoso cuartito en el pueblo que se llama Xuscaf, en donde Óscar trabaja. Y digo, pues tenemos un dinerito ahí para hacer algo. Consultamos con la comunidad y la comunidad nos dijo, pues un cuarto para los niños, ¿no? Y eso fue maravilloso, es un cuartito. Óscar le dedicó mucho tiempo a ubicarlo, a darle sentido al cuartito. No sé si lo traes entre tus fotos. Sí lo traía y se los voy a enseñar. Pero lo bonito fue el día de la inauguración, fue hermosísimo porque los niños luego se apropiaron del cuartito, agarraron las llaves y dijeron, este es nuestro cuarto, ¿no? Y son los niños de una comunidad pobre que ha crecido mucho. Hay una ONG ahí que ha estado trabajando con ellos en desarrollar su economía con hortalizas, con borregos, pobres borregos son ese calor, pero sí hay borregos que lo aguantan, y hasta peces les pusieron o sea, les han mejorado la vida completamente, y es de las comunidades que se ve como comunidades muy pobres de Yucatán. Yo digo que es una comunidad rica, ¿no? Entonces deciden hacer el cuartito con una biblioteca. Doris les consigue unos libros, luego se pusieron a verlos y ese va a ser su lugar para hacer sus tareas, ¿no? Y fue muy lindo la inauguración porque dijimos, bueno, pues el financiamiento lo daban unos franciscanos alemanes, pero pues la representación de ellos eran los franciscanos de Izamal. Fuimos por ellos, llegaron con su portafolio muy serios y dijeron, bueno, ya que están aquí, ¿por qué no bendicen esto? Sacaron del portafolio su casulla y bendijeron la cosa, nos pusieron a hablar a todos. Habló Óscar, el italiano de la fundación no quiso hablar, y hablé yo, y después dijimos, bueno, ¿y por qué no habla un niño, no? Pues luego se lanzó uno, pero fantástico, ¿no? Contó toda su historia y el gusto que tenían de tener ese cuartito. Y después dijimos, bueno, también que hablen las mujeres, que son las que propusieron este cuarto. Y entonces estaba la mujer más vieja del pueblo con el niño recién nacido, más recientemente de un mes. Ese fue un símbolo hermosísimo, ¿no? Y hablan maya, ni siquiera sabía hablar español, pero no necesitábamos traducción, sabíamos lo que estaba diciendo, ¿no? Una cosa bellísima.
Entonces, desde esos cuartitos, el trabajo paciente de Óscar de trabajar con ellos, de desarrollar los proyectos, es lo que quiero mostrarles, cómo se trabaja con la gente. Óscar. En primer lugar, quiero dar las gracias a Enrique por haberme invitado a dar esta plática. Y las gracias a todos ustedes por estar aquí. Hace más de 50 años que Enrique y yo estábamos en este salón tomando clases con algunos maestros fantásticos que teníamos en aquel entonces. 60, Óscar, 60. Ya casi 60. Ahora a nosotros nos toca hablar con ustedes, jóvenes llenos de amor y de futuro, de esperanzas y de ilusiones. ¿Qué puedo decirles hoy? Yo creo que cualquier trabajo hay que pensarlo como un servicio a nuestros semejantes. Todo lo que hacemos tiene un sentido cuando es un servicio hacia las personas con las que estamos, para las que estamos trabajando. Cuando les vamos a dar algo mejor de lo que tienen y vamos a poner todo nuestro corazón para que lo que hagamos esté bien hecho. A mí me gusta trabajar para las personas que están más amoladas. Y yo creo que una sociedad verdaderamente contemporánea es una sociedad en donde todos lleven una vida digna y todos tengan derecho a la atención de la salud, tengan una buena vivienda, una vivienda amable que los cobije, acceso a la justicia y acceso a la educación. Una sociedad en que unos pocos tienen de todo y muchos no tienen nada, es una sociedad injusta, violenta y con mucho dolor, que es lo que nos está pasando aquí ahora. Yo creo que entre todos podemos construir un mundo mejor si aprendemos a agruparnos en lugar de estar compitiendo. Entonces podemos hacer un mundo mucho más justo, más amable y más humano. Yo me considero un arquitecto muy afortunado. He trabajado con personas maravillosas toda mi vida. Y aunque mis proyectos han sido muy sencillos, las personas han estado contentas con ellos. Y esa es la mayor satisfacción que puedo tener. A mí me tocó ir a las sierras y trabajar con las personas más pobres. Ahora lo recuerdo con mucho cariño. Recuerdo cuando íbamos a una comunidad a hacer la primera escuela secundaria de la zona, cómo escogíamos el terreno entre todas las personas de la comunidad. Platicábamos con ellos de sus necesidades, de cómo querían la escuela. Veíamos con los recursos que contaban, hacíamos amigos, escuchábamos a las autoridades tradicionales
para hacer las cosas como a ellos les gustaban. Conocíamos sus viviendas, aprendíamos cómo vivían las personas y cuáles eran sus problemas. Comíamos con ellos, veíamos cómo preparaban sus alimentos y cómo dormían. Aprendíamos a hacer las cosas como ellos las hacían. Este fue mi trabajo durante muchos años. Fui muy feliz. Conocí a otro México. Al México de los que no tienen nada de material, pero están llenos de sabiduría y de humanidad. Acompañé a los huicholes a sus centros ceremoniales. Me bañé con los celtales en ríos preciosos de Chiapas. Los mijes me cantaron las mañanitas por el micrófono del pueblo el día de mi cumpleaños. Los lacandones me acompañaron y enseñaron sus ruinas. Los mayas de Yucatán me abrieron sus casas y me enseñaron cómo vivían. Construí letrinas y viviendas para las comunidades náhuatl de la Sierra Norte de Puebla. Con los tarahumaras también hicimos escuelas. Construí letrinas y viviendas para las comunidades náhuatl de la Sierra de Puebla. Y con los zapotecos diseñamos sillas juntos. Con Marianita Jampolsky, la extraordinaria fotógrafa de arquitectura rural en México, viajé durante muchos años, haciendo dos preguntas muy sencillas a las gentes. ¿Qué es lo que te gusta de tu casa y qué es lo que no te gusta de tu casa? Y así íbamos de pueblo en pueblo, recorriendo toda la República. Veíamos una casa que nos parecía interesante, nos parábamos y les hacíamos esas dos preguntas. Y ellos, al rato estábamos sentados en sus camas, platicando con los niños alrededor, y nos contaban sus penas y sus alegrías. Nos hablaban de sus hijos que estaban trabajando en el norte, y nos hablaban de las tristezas y las carencias que tenían. ¿Qué les puedo decir después de tantos años de hacer arquitectura? ¿Qué les puedo enseñar? Ustedes son jóvenes, están empezando. A ustedes les toca construir el mundo en el que quieren vivir. Tenemos que construir un mundo para todos, en el que todos seamos hermanos. Un mundo con tolerancia, en donde podamos convivir personas aunque pensemos diferentes. Un pequeño universo en donde todos trabajemos para el bien común. Esta sociedad tendremos que hacerla entre todos, cada quien desde el lugar en donde escogimos vivir. En esto Enrique es un gran ejemplo para todos. Yo creo que la arquitectura para las personas debe ser sencilla y hermosa.
un lugar amable para existir. Les voy a enseñar algunas fotos de mis últimos trabajos. Después me gustaría tener un tiempo para oírlos a ustedes. Este es uno de los últimos trabajos que he hecho. Un trabajo muy sencillo, que son letrinas secas para una comunidad náhuatl. En esta comunidad llevamos trabajando mi esposa y yo más de 30 años, casi 40 años. Y durante esos 40 años hemos construido muchas letrinas de muchos tipos. Y ahora hemos construido una pequeña serie de letrinas hechas de bajareque, porque pensamos que de esta manera podíamos reducir el costo y hacer más letrinas. Ellos tienen el barro en el lugar, tienen la madera en el lugar, tienen la caña en el lugar, el carrizo, y con esas tres, y tienen la paja también para amarrar el barro. Con esos 4 elementos construimos los muros, haciendo las cámaras de bloc de cemento para que aguantaran bien la humedad, y la letrina con muros de bajareque, y después le pusimos un techo industrial muy barato. Más o menos el costo de cada una de estas letrinas andaba por 3,000 pesos, pero si ellos ponían el material salía más barato. Este fue el primer prototipo que hicimos. Con este prototipo le enseñamos al pueblo, a la comunidad, lo que estábamos proponiendo, y después se hizo una lista de los que querían o que necesitaban esas letrinas. La siguiente, por favor. Aquí vemos los pasos muy rápido y muy esquemático. Primero, obtener recursos para la investigación. Después, hablar con las personas de la comunidad para detectar las necesidades de vivienda. Seleccionar con la colaboración de las autoridades tradicionales, quiénes van a entrar al proyecto, y las autoridades escogieron de una lista cuáles pensaban que eran las personas más adecuadas, basados en el interés que ellos habían puesto en otros proyectos y basados en la necesidad que tenían de la letrina. Después la reunión con el equipo seleccionado para determinar sus necesidades particulares. Capacitación de un maestro albañil del pueblo, la técnica más adecuada para emplear en la comunidad. Este albañil, el maestro Leovigildo, ya llevamos años trabajando con él y ha ido aprendiendo diferentes técnicas, y es fantástico como la capacidad que tiene para asimilar algo y hacerlo en un momento, lo está haciendo perfectamente bien hecho. A mí eso me asombra. O sea, le dices algo y en un momento lo está haciendo y lo hace como si lo hubiera hecho toda su vida. Hacer un prototipo, presentación de la propuesta al grupo interesado, obtener recursos para el proyecto y la construcción del proyecto preferentemente con las mismas personas que lo van a usar. La siguiente, por favor.
Aquí estamos enseñando a una parte del grupo para el que le vamos a hacer las letrinas, enseñando las letrinas. Y fue muy hermoso cómo la gente la aceptó, pero también estaba asombrada y contentísima de que las cosas se pudieran hacer así de sencillas. La siguiente, por favor. Empezamos a construir las letrinas. La primera etapa fue hacer las cámaras y después poner una estructura sencilla de polines y el techo para que si en caso de que lloviera tuviéramos ya una cierta protección. La siguiente. La rejilla de carrizo puesta entre la estructura para recibir el barro. La siguiente, por favor. La colocación del barro. Al principio les costaba mucho trabajo ponerlo y el maestro nos enseñó enseguida una manera de hacerlo rápido, haciendo bolas grandes de barro y metiéndolas en cada cuadro a presión. Primero tratábamos de llenar los cuadritos con pedacitos de barro y no podíamos adelantar. Después el maestro lo llegó y dijo, no, miren, háganlo así. Cogió una bola grande de barro y la incrustó en el cuadrado. Y rápido, para arriba. La siguiente, por favor. Después, con cal y arena, cubrimos el bajareque para protegerlo un poco de la humedad. Pura cal y arena sin nada de cemento. La siguiente, por favor. Y aquí están los jóvenes pintando su letrina con tierra. Hay dos maneras de pintar con tierra. Bueno, hay muchas, pero yo sé dos maneras que son fáciles de aplicar acá. Una es poner el barro cuando la tierra está húmeda, cuando la cal y arena está todavía húmeda, cuando está fresca, como si fuera una pintura al fresco. Y la otra es ponerle un producto que se llama 5x1 de Comex, mezclarlo con agua y con la tierra y pintar. Los dos funcionan bien. A veces cuando es época de secas se puede usar la primera, pero cuando es época de lluvias es mejor usar la otra. La siguiente, por favor. Y aquí vemos ya una de las letrinas acabadas con el barro café que hay en la región y después con este barro precioso también de un pueblito de cerca, con cal adentro y otro barro que buscamos en un pueblo que se llama El Mirador. La siguiente, por favor. Otra de las letrinas, ya casi terminada. La siguiente. Otra letrina terminada. Esta fue con un barro que yo llevé de aquí en el camino a Toluca. Hay después cuando llegas a unos arcos que no tienen nombre, que hicieron como para pasar al estado de México, ahí hay un barro amarillo precioso. Nada más tienes que tener cuidado de que no te agarre la patrulla, pero te pones ahí con cuidado y puedes agarrar un poco de ese barro para hacer pruebas. Pero los barros los hay por todos lados.
Y aquí vemos otro barro de un amarillo más suave, el café, que es el barro que estaba muy cerca de este lugar, y la cal blanca. La siguiente, por favor. Otra de las letrinas ya casi terminadas. Para terminar las letrinas, trabajamos con equipos formados por todos las familias a las que estábamos beneficiando con el programa de letrinas. Todas participaron ayudando en diferentes letrinas. Y así aprendieron también a hacerlo. La siguiente, por favor. Una ventana grande para que entre el sol cuando estés en el baño y veas tu milpa cómo va creciendo. Pero que si llueve no te mojes. Muy sabroso estar haciendo lo que uno tiene que hacer, pero bajo techo, pobre gente que está con diarrea y tiene que salir al monte a hacer sus necesidades. La siguiente. Bueno, esta es la vivienda de San Andrés Yahuitlalpan, la vivienda tradicional. La vivienda tradicional está formada por un cuarto grande, que suele ser como cocina, y un cuarto también grande, que es como dormitorio para toda la familia. O sea, se cocina, se come acá y se duerme todos en este cuarto. De estas casas nada más quedan 2 en el pueblo. Todas las demás ya se han tirado para hacer las casas de bloc nuevas. Y yo partí de este esquema, de esta vivienda para hacer el proyecto. La siguiente. Aquí está la primera propuesta de que es la cocina. Le agregamos un baño y aquí le pusimos un dormitorio. O sea, empezamos casi igual que ellos empezaban, pero nada más agregando un baño. La siguiente, por favor. Y aquí está la propuesta final. Ustedes la pueden ver en la exposición, hay una maqueta de esto. Estos proyectos los trabajé con Enedino Díaz, que no ha llegado todavía. Venía de Puebla para asistir a la conferencia, pero el tráfico está tremendo. La siguiente, por favor. Aquí vemos la planta de la primera etapa con la cocina, el bañito y el primer dormitorio con una cama para los 2 hijos pequeños que tiene esta familia. La siguiente, por favor. Y aquí vamos viendo cómo en las etapas siguientes se van agregando dormitorios y después se va cerrando el corredor y al final se puede poner una zona para recibir en esta parte. Esto puede llevar una vida hacerlo, o sea, puede llevar 30, 40 años. De acuerdo a cómo van necesitando, lo van construyendo. La siguiente, por favor. Y aquí vemos una de las casas que se está proponiendo construir en Bajareque, mezclado con adobe, para la familia de Leovigildo, el maestro, que quiere construir su casa en un terreno que le acaban de entregar. La siguiente, por favor. Esta es una casa que construimos de Enedino Díaz con otro esquema, el esquema de un patio que ocupa 3 de los lados y queda uno como colindancia.
Entonces, cuando tienes un terreno, te puedes pegar a una de las colindancias y dejar el terreno alrededor. El otro, si se fijaron, tenía 2 colindancias, o sea que se puede construir en terrenos pequeños de 12 metros de ancho. Este se puede construir en terrenos un poco más grandes en donde tienes una sola colindancia. Bueno, y esta es la primera casa que terminamos con patio. La siguiente, por favor. Y este es un patio que hice yo hace 50 años para mi familia en Valle de Bravo. Y el tema del patio es algo al que he recurrido toda mi vida. Aquí está la anterior, por favor. Este es un render de la Escuela del Medio Ambiente en el Estado de México, en donde se planeó todo alrededor de 2 patios, uno con aulas y otro con servicios. Y después una plaza con patios, con una gran plaza que comunica esos 2 patios. Todo este proyecto se hizo con un equipo de muchas personas. Éramos más de 15 gentes trabajando en el proyecto y trabajamos todos los aspectos que había, desde la vialidad, desde la relación con la comunidad, desde el bosque comestible, todo se trabajó para hacer la universidad, cuidando el ambiente. La siguiente, por favor. Aquí está la construcción de la primera etapa, con una estructura de madera que soporta los pesos del techo, y los muros de block de tierra compactada, prensados, y que solamente funcionan como pantallas. La siguiente, por favor. Aquí vemos la fabricación de los blocks construidos con pura barro y cal, nada más, y presión. Barro, cal. Y con esta forma de este machimbre que tiene acá, la hembra de un lado y el macho del otro, para que se puedan colocar sin necesidad de mezcla, o sea, se colocan en seco. Aquí vemos los blocks, aquí están aparentes, sin enjarrado, y aquí vemos el enjarrado hecho de paja, tierra, estiércol y arena. Tuvimos que hacer muchas pruebas antes de determinar cuál era la proporción adecuada. La siguiente, por favor. Aquí vemos pruebas que hicimos, en donde vimos que el estiércol de vaca fallaba y se cuarteaba mucho el enjarrado. Y las otras proporciones trabajaban mucho mejor. Entonces fuimos escogiendo cuál era la más adecuada y fue esa la que utilizamos. La siguiente, por favor. La planta de tratamientos de agua del baño, o sea, las aguas negras, se tratan en estas, son un biodigestor, y después aquí hay una cámara de bacterias y después una potabilizadora. El caso es que los que pusieron la planta aseguraron que se podía beber esa agua. No la estamos usando para beber, la estamos reciclando en el excusado. La siguiente, por favor. La cámara de aire
con botellas antes de colocar el firme. La siguiente. El piso de tierra mezclado con cemento blanco, un poquito de cemento blanco y un pulido de 1 centímetro de espesor cuando el firme estaba fresco. La siguiente. Y un corte enseñándonos cómo debíamos de poner el techo verde para que no se deslizase por el terreno. La siguiente, por favor. La primera prueba que hicimos del techo verde, el techo tenía una inclinación del 25%, entre 25 y 30%, porque originalmente habíamos pensado poner teja. Entonces era una pendiente bastante en el límite para poner un techo verde, y por eso le pusimos estos anclajes para que las raíces amarraran el techo, y aunque después se pudrieran los polines, no importase, porque ya todo estaba amarrado con las raíces. La siguiente, por favor. La escuela en la época de poca lluvia, ya antes de que empiecen las lluvias, aquí vemos el techo, lo agarramos de aquí mismo, del zacate del lugar, en cuadros, y lo subimos al techo. La siguiente, por favor. Y el techo en la época de lluvias, lleno de plantas y flores. Un mes después estaba lleno de flores. La siguiente. El interior del patio. La siguiente. Y aquí vemos el agua que se recogió de todo el terreno. Aquí había una ligera pendiente y hicimos este canal para recoger todo el agua y llevarla a un estanque en donde teníamos suficiente agua para regar el terreno y cuidar el bosque comestible en la época de secas. La siguiente, por favor. Los muchachos del pueblo descubrieron el estanque y se iban a bañar ahí, encantados. Y ahí están los chicos bañándose. La siguiente, por favor. Y estos son trabajos que hice para el Fondo Nacional de las Artes de vivienda en diferentes partes del país. Este es en Yucatán, trabajando una vivienda de módulos, el módulo de habitación principal, el módulo de cocina y el módulo de habitación secundaria y el módulo de baños, en donde uno podía pedir el módulo que necesitaba uno y colocarlo en el lugar que uno quería. La siguiente, por favor. Cuando hicimos el cuarto con Enrique, tuvimos una reunión con todo el pueblo y les enseñamos el proyecto de los módulos y de los techos de guano, y nos dijeron que no, que ellos querían un techo de vigueta y bovedilla. Y les construimos este pequeño cuarto de 6x4, como lo que podría ser el inicio de una casa tipo. Y bueno, no tiene nada de particular, es como ellos hacen las cosas. Así hacen ellos sus casas, con vigueta y bovedilla, una ventana frente a la otra, una puerta frente a la otra, que corra el aire, y cuidan que los árboles le den sombra para que no se asolee. Entonces hicimos lo que ellos hacían, tan sencillo como eso. Copiamos lo que ellos hacían y quedaron muy, muy contentos. La siguiente, por favor.
Después repetimos este experimento en Xuxcab, de Xuxcab en otra comunidad, Salancab. Y también ahí lo hicimos un poco más grande, de 8 por 4, que es normalmente el tamaño de sus cuartos, para que tengan espacio para colocar hamacas. Y le pusimos este pequeño techo, dando al sur, para que le diera sombra a la fachada y tener el oriente y el poniente cerrados y el norte con vista libre. Puertas enfrente de puertas, ventanas enfrente de ventanas y pequeñas ventanas para que salga el aire caliente. El amueblado para este cuarto, una biblioteca para niños, hecho por carpinteros de las comunidades, de una comunidad cerca del lugar. La siguiente. Y nada más para acabar les voy a enseñar algo de fotografías de muebles. Esta es la silla tradicional de México, que nosotros vemos en todos los pueblos. La siguiente. Esta fue una silla que hice hace 50 años, donde me inspiré en esa silla popular, pero cuidando la ergonomía, cuidando que la silla fuera cómoda, cuidando las curvas del cuerpo para que no te molestaran. Y la hicimos para una cooperativa y se vendió en todo México, todavía se sigue usando. La siguiente. Aquí está la versión que después las gentes de los pueblos han hecho de esa silla. Le han agregado una pata más gruesa para que sea más fuerte. Y le han agregado una cercha aquí para tener más apoyo de la espalda. Esto en realidad mejoró el diseño. Esta silla hoy en día todavía se sigue vendiendo, se fabrica en Michoacán y se vende en toda la República. La siguiente, por favor. Y esta es la última versión que yo he hecho de esta misma silla, pero ya poniendo un respaldo más alto. Después de 50 años me di cuenta de que necesitabas un buen respaldo para descansar. Entonces se ha ido modificando y adaptando a lo que uno va aprendiendo. La siguiente. Con artesanas del pueblo de San Andrés Yahuitlalpan, trabajando artesanías para que ellos tengan un pequeño ingreso semanal. La siguiente. Algunas de las artesanías que hacían con Shakira. La siguiente. Cajas de diferentes tamaños, adornadas por ellos. Al principio llevamos unas familias huicholas a enseñarles a colocar la Shakira. Y fue desilusionante para ellos, porque los huicholes trabajaban cosas tan bien hechas y tan complicadas que ellos se ponían a trabajar y les quedaba todo mal. Entonces pensamos que una buena idea era hacer pequeños círculos para que ellos se concentraran y trabajaran esas pequeñas flores, y funcionó bien. Ellas aprendieron muy bien a hacer sus flores y estaban encantadas con eso. La siguiente, por favor. La mecedora tradicional con 6 tornillos que se desarma para poderla transportar de un lugar a otro de la República. La siguiente. Y la silla que hice yo, la silla Ruiseñor, inspirado en esa mecedora tradicional. También se desarma con 6 tornillos y se puede transportar. La siguiente, por favor.
esta misma versión, pero para una silla de descanso. La siguiente. Sillas trabajadas con técnicas actuales, con CNC, con cortes de computadora, buscando otras alternativas. Otra silla ya hecha recientemente, pero siguiendo la misma sistema de producción con el que empecé hace 50 años, pero ha ido evolucionando en toda una vida de trabajo. Estas ya son sillas de descanso para poder leer o ver la televisión. La siguiente. Y ya después le pusimos una piel de borrego, que son muy baratas, y nada más la agarramos y nada más la amarramos de un lugar para que no se deslizase. Y está muy sabrosa esa pielecita, sobre todo en los días de frío. Es muy sabroso sentarse en esa silla. Lo bonito de una silla cuando está bien diseñada es que cuando vas en el coche vas pensando, voy a llegar a mi casa y me voy a sentar en esa silla. Entonces ya estás enamorado de la silla. Ya. Bueno, creo que hay una más que podemos dejar de fondo para charlar un rato. No les presentó las camas, pero las camas también son muy ricas. Y la mesa del comedor también es diseño de Oscar. Y hasta la mesa del centro de la estancia y los otros lugarcitos muy simpáticos que hacía. Es que nos presentó la última etapa de su creatividad, pero tiene unas cosas fantásticas. Ahí faltó, por ejemplo, a mí me hubiera gustado presentar la escuela esta de colores, que cuéntales la historia del techo de esa… De los mijes. De la YUC. Pues nada, que pusimos un techo de palma porque la comunidad nos pidió que le pusiéramos un techo de palma porque no tenían otros recursos y en el terreno había mucha palma. Y entonces consultaron a la Secretaría de Educación. La Secretaría de Educación a nivel local les dijo que sí, que adelante. Después que terminaron la escuela, llegó a nivel estatal y dijeron que esos techos eran para Cantinflas, que no eran para una escuela, y nos hicieron quitar los techos, pero fue muy bonito porque lo que hicieron fue, toda la comunidad se juntó, pusieron 8 columnas enfrente, quitaron la palma del techo, entre los hombres de la comunidad cargaron la estructura tal como estaba y la llevaron a las columnas y la pusieron en las nuevas columnas y ese mismo día le volvieron a poner la palma y entonces construyeron ahí el comedor y las oficinas. Y después la Secretaría les dijo que ya no se lo quitaran a ninguna otra porque ya estaba bien con eso. Entonces hicimos después unos techos de madera y estuvieron ya contentos con eso. Pero esa fue la historia de los techos de los mijes. Donde está la maqueta de las casas, hay un libro muy bonito del trabajo de Oscar. Está abierto justamente en la página cuando están cargando ese techo. Y eso me recordó mucho de un amigo chileno, me trajo un video que no lo encuentro, si no se los hubiera pasado porque es fantástico, de las comunidades de Chiloé que les gusta cambiarse de isla con todo y casa, ¿no? O sea, viven en sus casas de madera y no sé cómo le hacen, pero nos vamos a cambiar a otra isla. Entonces todo el pueblo ayuda, la meten a flotar en el mar y se la llevan flotando, la instalan en otro lugar y se cambiaron de casa, pero se cambian con todo y casa, ¿no? Como anterior vimos pues esta imposición que
que tiene pues el sistema bueno, de imponer modelos de vivienda burguesados, ¿no? Y al mismo tiempo pues impone materiales industrializados. Y bueno, vemos en los prototipos de las letrinas que pues podrían utilizar, digamos, piedra, ¿no? Para hacer las cámaras donde se almacenan pues todos los desechos, pero pues sí veo muy difícil que pues contrarrestar este uso de materiales industrializados, ¿no? Entonces, ¿cómo pues vemos que no es precisamente esta imposición de que toda la letrina sea de material industrializado, ¿no? Sino hay este respeto todavía de los materiales que puede haber en el lugar, ¿no? En la zona, y hay una mezcla de los dos, ¿no? Entonces, pues eso con relación a la sesión anterior, ¿no? Que sí puede llegar a haber un diálogo entre estos materiales industrializados, pero que pues poder usarlos en la menor medida, ¿no? Por otro lado, pues en algunas de sus imágenes, no sé usted qué piense de la importancia que tiene, que siempre hay niños, ¿no? Siempre que estamos en una comunidad pues trabajando, los niños siempre quieren participar. Y esto pues lo veo ya bueno, para mí es como muy importante, ¿no? Porque al final lo podemos ver cómo usted retoma un elemento que quizás para ellos es simplemente pues una silla, ¿no? Un mueble donde pues ellos solo lo usan para sentarse, pero usted lo retoma, y cómo ellos al mismo tiempo retoman ese diseño, ¿no? Este diálogo que podemos tener con el conocimiento que ellos tienen. Estamos acostumbrados a que quizás nosotros solo llevamos el conocimiento a las comunidades, ¿no? Pero ¿por qué no cambiar esta idea y cuando vamos a una comunidad tratar de retomar todo lo que ellos tienen, ¿no? Y pues se ve claramente en este ejemplo de mobiliario cómo ellos ya lo están otra vez retomando, una idea que inició de ellos, usted la retoma y luego ellos la vuelven a retomar y seguramente usted la vuelve a retomar y ellos vuelven a retomarla, ¿no? Es al final una espiral, ¿no? Una espiral que va creciendo y no que se queda ahí el conocimiento. Entonces, quisiera saber pues esta importancia que tiene para usted pues los niños, ¿no? Los niños siempre están participando. Yo creo que es ese hecho de que yo haya tomado de ellos el diseño popular, lo haya trabajado, ellos lo hayan recibido y lo hayan transformado y lo hayan mejorado. Y a través de 50 años, o sea, porque en un tiempo lo copiaron exacto y después vieron que duraba más y le hacían las patitas un poco más gruesas y vieron que eran más cómodas y le ponían otra franja y la mejoraron. Y han pasado 50 años y la siguen haciendo, ¿sí? Y la siguen usando en los pueblos. Pues eso me da mucho gusto, porque además muchas de las cosas que yo hago las hago porque aprendo de la gente. O sea, cuando yo hago una escuela, trato de hacerlo como ellos hacen su vivienda, porque el día que yo me vaya, ellos saben hacerlo. Ellos lo saben hacer. Cuando hicimos la escuela en la Sierra Mije, pues los techos de guano los conocían ellos perfectamente, así hacían sus casas. Y en 3 patadas lo hacían y lo deshacían. Y eso ayudó mucho a que la escuela no costara nada y que funcionara muy bien, porque hay mucha sabiduría en por qué la hacían así, porque el clima te lo estaba pidiendo. A ver en dónde está la escuela. Y no la pude encontrar. Todo era igual, el pueblo y los techos de lámina y
y los techos a 4 aguas, y digo, se fundía en el pueblo. Y eso es porque yo hacía las cosas como ellos las hacen hoy en día, no como las hacían hace mucho tiempo, sino como las hacen hoy en día, con lo que tienen a la mano. Y a veces es adobe, a veces es bajareque, pero a veces también es block. Hicimos escuelas de block. Un señor hacía 300 blocks, él solito en un día, y al día siguiente los estaba poniendo. Y eso, digo, funcionaba bien, por eso lo estaban haciendo. Entonces yo creo que hay que usar las cosas que tienes y que tienen ventajas sobre lo que hay, y no importa una vez usar un material industrial y después usar un material de la naturaleza y artesanal, ¿no? Eso yo no creo que tenga importancia. El hecho de que haya tantos niños en las fotos es porque son escuelas. Entonces en todos lados en las escuelas siempre están llenas de niños. Entonces hay muchas imágenes de niños. Sí, le damos un saludo cariñoso a Óscar. No nos presentó, por ejemplo, hizo la escuela de Acteal. Ustedes saben la historia de Acteal. O sea, muchos edificios de este tipo con una sencillez fantástica que responde a esa frase que tenemos en la exposición, ¿no? La gente más pobre necesita la mejor arquitectura para dignificar su vida. Y la mejor arquitectura no es la que hace torres chuecas, sino aquella que se adapta mejor a su realidad económica, a su realidad social, a sus recursos, a lo que maneja. Y Óscar, yo creo que es un ejemplo de excelente arquitectura hecha con una enorme sencillez con la gente. Lo que no nos dice es que efectivamente hay tanto niño ahí que de repente acaba con todos, son sus ahijados, ¿no? Tiene ahijados por todos los cerros de México, ¿no? Porque siempre genera una relación muy bonita con la gente y siempre lo llaman de padrino de los, de padrino de los niñitos, ¿no? Entonces tiene compadres por todos los cerros, ¿no? Y eso es algo tan lindo que a veces dice uno, el dinero, ¿es el dinero lo que más satisfacción te da o es la relación humana, ¿no? Aquí en la arquitectura de Óscar hay esta hermosa relación humana. Gracias, Óscar. Bueno, vamos a reiniciar. Desgraciadamente está aquí Edino, que le estaba esperando Óscar, es su colaborador en su taller, pero él viene de las comunidades de la Sierra de Puebla y es arquitecto, estudió en la Ibero de Puebla y trabaja con Óscar entre semana y luego se va el fin de semana a trabajar en su pueblo, a hacer arquitectura para su comunidad. Entonces, por eso llegó tarde, porque viene de la Sierra de Puebla. ¿Cuántas horas? Otra vez te trae Óscar, ¿no? Muy bien. Bueno, pues esos son los inconvenientes de esta ciudad sota, y los transportes y los accidentes y las marchas y todo lo que pasa en esta ciudad, ¿no? Pero nos da mucho gusto tenerlo porque él pues es un colega arquitecto que viene de las comunidades indígenas y que hace un excelente trabajo de arquitectura. Bueno, ahora tenemos el gusto de tener aquí a Isadora Hastings, que es también compañera, pues no es de la época, también nos conocimos en esta escuela, por cierto, porque estaba yo dando una plática y ella estaba tomando el video de la plática y le interesó lo que estaba yo diciendo, y porque estaba haciendo su tesis sobre comparativa. Ella es la que hizo el video que les pasé de poquito en poquito, comparativo, donde agregamos el de producción social y organizada. Y estaba haciendo su tesis y me dijo que le gustaba lo que yo había dicho y ya la introduje con Jorge Andrade, que la estuvo asesorando. También me invitó de sinodal de su tesis, pero pues no me aceptaron porque ya tenían a un externo y yo era más externo todavía, pues ni siquiera estaba en la academia, pero sí me invitó al examen y al final me hicieron hablar ahí, me acuerdo muy bien,
y le fue muy bien en su examen, realmente un trabajo muy lindo. Y aquí estaba de fotógrafa, ¿no? Muy buena fotógrafa, por cierto. Varias de las fotos que les he presentado son de ella. Y pues es un contraste ver qué está haciendo una gente joven en esta misma perspectiva, de trabajar con la gente en el campo, comunidades muy difíciles en muchos sentidos, ¿no? Gente muy acostumbrada a que le resuenan las cosas muchas veces, en zonas muy violentas de la montaña de Guerrero, y cómo también ahí se puede trabajar con la gente y hacer cosas excelentes. Ya también ha tenido un par de premios, ¿no? Y está compitiendo por el premio más importante de Hábitat. Está ya en los finalistas con la garantía de salir en el calendario anual, ¿no? Así que los dejo con Isadora, que nos va a presentar lo que está trabajando, también tratando de rescatar las formas de construir la gente, pero también con esta mezcla de cosas de avanzada, cómo mejorar la tecnología. La gente hasta ha perdido el conocimiento de cómo hacer hasta los adobes, ¿no? Hasta eso hay que trabajar. Pero el sentido de rescatar eso tiene mucho sentido económico, social, cultural. Y yo creo que si ella nos platica un poco de su proyecto integral, porque es un proyecto integral, ella ha formado, a raíz de eso hizo su tesis y después se lanzó. A mí yo la admiro mucho porque el empuje de sacar algo adelante y hacerlo hacer un equipo y prácticamente de la nada levantar un trabajo muy, muy productivo, muy interesante, y siempre con la barrera que nos presentan. Óscar ni trabaja con eso, ni se preocupa el gobierno porque el gobierno le va a estorbar. La única preocupación fue cuando le quitaron el techo de la escuela, pero ella sí ha tenido que enfrentarse porque el financiamiento es público y te pone una serie de condiciones, de materiales, de maneras, de requisitos, de que primero tú pongas el dinero y después te dan el subsidio, cosa que lo puede hacer un promotor con capital, pero no lo puede hacer la gente pobre. O sea, un desentendimiento total de cómo son las cosas muchas veces en las decisiones públicas. Entonces, a veces se desespera, pero pues hay que tener un poco de paciencia en este mundo, a ver si algún día los convencemos de que las cosas se pueden hacer también de otra manera, ¿no? Y rescatando los saberes de la gente. Esto que decía el compañero de ir y venir, es eso que llamamos ese diálogo de saberes, ¿no? Entre la gente y lo que tú sabes. Y este trabajo conjunto lleva a frutos muy interesantes. Bueno, dejo a Isadora, ya no platico más. Bueno, muchas gracias, Enrique. Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Y bueno, es para mí un gusto enorme compartir esta mesa con mis maestros, Oscar Hagerman también, que ha sido un referente en el tema rural, ¿no? El trabajo que ha hecho con tanto amor y con tanta cercanía con las comunidades ha sido muy inspirador para cooperación comunitaria para mí. Y bueno, pues también la cercanía con Enrique Ortiz en todo este andar, se puede decir que es padrino de cooperación comunitaria. Con él hay un diálogo constante con el que hemos ido caminando en toda esta cuestión de la producción y gestión social del hábitat. Y bueno, también aquí presente Ernesto, que pues también del posgrado de lo que fue teoría, análisis e historia, que ya cambió el nombre a territorio y ciudad, ¿no? Ernesto Alba, que bueno, también fue uno de los maestros y de quien aprendí muchísimo. Y bueno, pues les voy a presentar rápidamente la introducción de lo que es cooperación comunitaria y después pasaré a explicar el proyecto integral de reconstrucción en la montaña de Guerrero. Bueno, cooperación comunitaria surgió hace algunos años, empezamos a trabajar en el 2010, nos conformamos como una asociación civil en 2012, somos una asociación joven y pues la idea era no solo hacer arquitectura, empezamos únicamente haciendo vivienda en comunidades rurales indígenas de México, pero pronto nos dimos cuenta que el trabajo tenía que ser más integral, yéndonos a la cuestión productiva y obviamente ambiental, porque mucha de la idea inicial era el rescate de tradiciones constructivas locales y materiales locales, ¿no? Entonces, a partir de esto,
pues empezamos a trabajar de la mano con las comunidades en estos 3 aspectos, ¿no? Lo sociocultural, que ahí entra lo constructivo, lo territorial ambiental y lo productivo. Obviamente, bueno, la idea era aprender de las comunidades con este rescate de los saberes, mejorarlo a través de tecnología adaptada y después regresar ese conocimiento a través de talleres de capacitación. Y bueno, el trabajo que hemos hecho en el campo y que nos hemos ido dando cuenta de la problemática, que es una problemática muy compleja y que se tiene que resolver desde distintos puntos, ha sido un aumento de la vulnerabilidad en las comunidades rurales por 2 cuestiones principalmente. Uno, la pérdida del conocimiento tradicional que se ha dado por la migración. Como la transmisión del conocimiento es oral, al irse algunas generaciones fuera, ya sea a las ciudades o a Estados Unidos, pues ese conocimiento se ha ido perdiendo. Y por otro lado, también el aumento en la intensidad y periodicidad de los eventos naturales, pues esto ha ido haciendo que las poblaciones rurales se encuentren en una posición más vulnerable, ¿no? Y bueno, pues aquí paso al proyecto de la reconstrucción integral en la montaña de Guerrero. En 2013, en septiembre de 2013, los huracanes Ingrid y Manuel pues afectaron Guerrero, Tabasco, Veracruz, pero en Guerrero, como pueden ver ahí, se afectó, bueno, recordarán mucho de Acapulco porque en las noticias el principal evento era en Acapulco, pero la montaña de Guerrero, que está conformada por 19 municipios, 12 de ellos quedaron muy afectados, y Malinaltepec, que está aquí en el sur, ya más pegado a la costa, fue de los municipios más afectados. Alrededor de 184 comunidades sufrieron daños en las viviendas. Hay que decir que casi todas las viviendas que se construyen ahí son de adobe. Las comunidades, pues vive el 85% de la población indígena del estado, son Mepá, Nusabi y Nahuas los que viven ahí, y bueno, pues fueron de las comunidades más afectadas. Alrededor de 5,000 viviendas se afectaron, caminos, infraestructura, etcétera. Entonces nos dimos a la tarea, bueno, aquí podemos ver parte de lo que es la montaña de Guerrero, es una zona de alta precipitación pluvial. Las comunidades se asientan en las cimas de las montañas normalmente, y bueno, aquí lo que les decía, ¿no? Son construcciones de adobe, que antes los techos eran de teja, hoy en día dejaron de producir la teja y los techos normalmente son de lámina, ya sea de cartón o metal. Bueno, aquí son parte de las afectaciones que hubieron en las viviendas. Y bueno, pues cuando llegamos a la montaña de Guerrero a dar unas donaciones que la sociedad civil en México nos había pedido que entregáramos directamente, y por el contacto de un estudiante que estaba acá de la montaña de Guerrero, fuimos a dar esas donaciones. Nos pidió una comunidad que estaba todavía incomunicada que les ayudáramos a reconstruir las viviendas. Entonces nos dimos a la tarea, después regresamos tiempo después a hacer un diagnóstico de las viviendas, y bueno, pues en el camino vimos innumerables deslaves, ¿no? Había una alta propensión a deslaves, y nos dimos a la tarea de empezar a ver las causas tanto de las afectaciones en las viviendas como de los deslaves. Lo primero que vimos es que la alta deforestación evidentemente propicia estos deslaves, pero también que había un alto uso de agroquímicos en las milpas y en los cafetales casi no, pero son productores de café también, pero en las milpas había un alto uso de agroquímicos, lo cual erosionaba la tierra, no la hacía tan fértil, y entonces tenían que ir rotando más las milpas, y esto causaba deforestación, ¿no? Cambian el uso de forestal a productivo, y esto causa deforestación. Entonces, pues ahí dijimos, bueno, este es un problema más complejo de lo que pensábamos y tenemos que actuar de manera integral porque no tiene caso reconstruir las viviendas y que queden en riesgo de deslave, etcétera. Entonces, hicimos esto, y también pensamos en meter tanto estufas ahorradoras de leña para
empezar a incidir un poco en la disminución de la deforestación, como también en baños secos que ayudaran también los desechos a contribuir al abono orgánico de milpas y lugares productivos. Bueno, voy a saltar los objetivos que principalmente, bueno, pues era reconstruir el hábitat integral de estas comunidades. Entonces actuamos, como les decía, en la parte del territorio a través de un análisis de riesgo por deslave, de programas de reforestación y un programa también de siembra orgánica del maíz, ¿no? O cultivo orgánico del maíz. En la parte de la vivienda pensamos primero hacer un análisis del contexto. Estamos en una de las zonas más sísmicas, con altos vientos, entonces había que hacer un análisis del contexto. Posteriormente, hacer el análisis estructural de la vivienda y también un análisis en el uso del espacio habitacional, ¿no? Para saber culturalmente cómo usaban las viviendas. Y obviamente, pues aquí el habitante es el centro de todo este proyecto y había que interactuar con él desde el diagnóstico hasta talleres y demás. Entonces, bueno, lo primero que hicimos fue el análisis de riesgo, el cual, bueno, comenzamos obviamente con una geóloga de la Universidad Autónoma de Guerrero. Con ella y con la comunidad comenzamos a ver dónde se encontraban los deslaves actuales, dónde se encontraban las viviendas, y se hizo lo que ustedes ven acá, un mapa posteriormente donde están los deslaves actuales y los posibles deslaves ya una vez haciendo todo este análisis, primero con la comunidad y después técnico con la geóloga. Se dieron talleres de prevención de riesgo para que la población pudiera identificar las alarmas de riesgo, se reubicaron 4 viviendas dentro de la comunidad y hay que decir que hay una ventaja todavía en la montaña de Guerrero y es que el uso del suelo es comunal. Entonces esto permite que todavía ellos no tengan que comprar un terreno, sino que es fácil, ¿no? Con bienes comunales ver la reubicación dentro de la comunidad, ¿no? Y esto, bueno, es una ventaja y seguramente se ha platicado mucho aquí del uso del suelo común o comunitario, ¿no? Posteriormente hicimos el análisis del contexto. Lo que ven acá a la izquierda es un mapa sísmico. La zona D o roja que está en el inferior es donde se encuentra el municipio de Malinaltepec, es la zona más sísmica del país y bueno, pues había que considerarla para reforzar la vivienda de adobe. El mapa de abajo es de vientos. Los vientos más altos son de 120 kilómetros por hora, lo cual también había que considerar para el empuje estructural de los muros en la vivienda. Y después encontramos tres afectaciones principales en las viviendas, que era humedad en la base de los muros por falta de cimentación de piedra, que también la dejaron de poner, grietas en las esquinas de los muros y desprendimiento de techos y estructuras. Entonces, pues trabajamos para disminuir el riesgo en ese sentido, ¿no? Un ingeniero se dio a la tarea de hacer el análisis de empujes, lo que pueden ver aquí. Bueno, para esto primero, también vimos que en las comunidades, no solo en la comunidad que estábamos trabajando, que por cierto se llama la Comunidad del Obispo, sino en muchas comunidades que visitamos, la tipología de vivienda era la misma. Entonces, era 10x5, casi siempre dividida por un muro interior, pero la vivienda variaba un poco, quizá metros más, metros menos, pero era lo mismo. Claro que la cocina y el baño estaban separados, ¿no? Como casi siempre ocurre en las viviendas rurales. Entonces nos dimos a la tarea de, con esta estructura primaria, pues empezar a medir el empuje y los esfuerzos. Aquí pueden ver en rojo cómo es donde hay más esfuerzos y en azul menos. Entonces, pues empezamos a rebasar los muros, a hacer contrafuertes, un cerramiento de concreto y hasta llegar como a la solución ideal y que resistiera esas cargas y empujes. También con la UAM Xochimilco en el laboratorio de materiales,
con el doctor Guerrero Vaca, que quizá algunos de ustedes conocen, hicimos todas las pruebas, nos llevamos adobes de la comunidad para hacer pruebas de resistencia, hicimos también con tierra de la comunidad pruebas donde estabilizamos con cemento, con cal, con fibras de la comunidad también, hasta llegar como a los… vimos que con cemento funcionaba muy bien la tierra, sin embargo también en la mezcla que ellos hacen para hacer los adobes con estiércol de burro funcionaba muy bien, entonces decidimos no cambiarles, ¿no?, y complejizar más la técnica y dejar los adobes como ellos los hacían porque tenían buena resistencia. Lo que sí hicimos fue mejorar la proporción de los adobes, eran adobes muy delgados, entonces engrosamos un poco. Y también la población nos dijo que los muros que más habían resistido ellos eran los que tenían 30 centímetros de grosor. Entonces lo que hicimos fue pues decir a partir de 30 hacemos la proporción y ya quedó de 15 centímetros el adobe de espesor. Vimos que también las juntas, por ejemplo, entre los adobes eran muy gruesas, entonces había que disminuirlas para reforzarlo. Y también, bueno, antes se le llama rajueleo, ¿no? Aquí pueden ver del lado izquierdo, derecho, las piedras que ponen en las juntas. Eso, bueno, pues es muy artesanal, más complicado, pero lo que sí hicimos fue disminuir el espesor de las juntas. Y bueno, también se hicieron estos anclajes que ven aquí en la cadena de cerramiento, se hicieron unas anclas aquí de alambre en la cual se amarraba toda la estructura de madera para evitar que el viento volteara las estructuras. Y bueno, llegamos a este modelo de vivienda reforzada y adaptada a las condiciones geológicas, climáticas y culturales de la región. Entonces, bueno, pues recuperamos el cimiento y el rodapié de piedra, se hicieron los contrafuertes, se hizo este cerramiento, se amarró la estructura a la cadena y también se pusieron más clavos en la lámina, ¿no? Se calculó también la succión que provoca el viento y se aumentaron la cantidad de clavos. Y bueno, pues también hicimos pruebas de pajarcilla para hacer un aislamiento debido a que, bueno, toda la temperatura que se gana con el adobe se perdía con la lámina, ¿no? Entonces aislamos la lámina con el pajarcilla y también pusimos un recubrimiento en el piso de barro, o sea, para recubrir el firme, porque bueno, es bastante fría puede ser muy frío en invierno sobre todo, entonces para mejorar la temperatura pusimos ese recubrimiento. Para mejorar la iluminación también se caleó con una pintura a base de cal, se caleó por dentro los muros y bueno, pues se logró también mejorar la habitabilidad de la vivienda, ¿no? Y bueno, pues una vez que se tenía ya la vivienda, claro, eran retomar estos saberes, ¿no?, de los que platicaba Enrique, se retomaron estos saberes, pero también, bueno, pues había ahora que devolverles todo este conocimiento aumentando algunos refuerzos que nosotros propusimos y se hicieron talleres con ellos de construcción adobe reforzado, se hizo también un manual, tanto en MEPA, en su idioma, como en español, para acompañar el conocimiento. Y bueno, pues, bueno, aquí están antes los resultados, pero una vez teniendo todo esto, lo que se hizo fue que se construyó por parte de la comunidad un centro comunitario biblioteca infantil, que en lo que ellos, bueno, pues se organizaron en equipos, hicieron los adobes y comenzó la construcción para hacer primero este centro comunitario. Y la idea pues era que ellos aprendieran, que ellos se organizaran, ¿no? Con esta construcción pues sirvió también como un taller práctico. Entonces hicieron equipos, de hecho vino gente de otras comunidades para colaborar y también para aprender la técnica y posteriormente se construyeron las viviendas, ya cada familia se organizó con los vecinos, con los familiares para hacer las viviendas. Se construyeron 33 viviendas en esta comunidad
participaron desde niños hasta los abuelos, todos participaron. Y bueno, bueno, ahí posteriormente también se hicieron un taller práctico para la construcción de estufas ahorradoras de leña, entonces pues lo mismo, ¿no? Se dio un taller teórico práctico en el que todos participan y posteriormente cada familia construyó su estufa. Se hicieron también talleres de reforestación con el fin de enseñar técnicas de reforestación. Claro, primero nosotros tenemos que aprender qué especies, ¿no?, son buenas para reforestar, cuáles crecen rápido, que tienen raíces profundas. Entonces, bueno, primero todo esto se platica con la comunidad para posteriormente enseñarles algunas técnicas que pudieran mejorar la rapidez y pues también garantizar que se murieran los menos posibles árboles, ¿no? Y posteriormente también el cultivo de maíz con técnicas agroecológicas. Igual se trabajó en grupos, se les enseñaron a hacer distintas compostas, tipos de bioles, también repelentes orgánicos, para que pues fueran otra vez sustituyendo los agroquímicos por un cultivo orgánico, ¿no? Es que esto, bueno, muchas veces es difícil porque hay un apoyo del gobierno, tanto federal, estatal, municipal, todos apoyan para darles agroquímicos, pero no les enseñan cómo utilizarlos, ¿no? Entonces, pues al no saber, a veces echan más de lo que deben, también poco a poco pues se van dañando la salud, etcétera. Entonces, esto ha sido un problema y hemos también ido concientizando y trabajando en esta situación. Y bueno, pues todo esto ha apoyado todo el proceso para el desarrollo comunitario. Y no es más que cooperación comunitaria, pues realmente facilita la organización y la toma de decisiones por parte de la comunidad, ¿no? Y lo que hacemos es, pues, encauzar a que ellos vayan tomando todas las decisiones, que nos podamos organizar, se hacen actas de construcción, se hacen ciertas cosas para simplemente garantizar que el proceso fluya y que pues haya una mejor comunicación. Bueno, aquí pueden ver el antes y después, ¿no? Del lado izquierdo, pues las viviendas como estaban tanto exterior como el interior y cómo quedaron. Y bueno, pues ya después hemos trabajado en propuestas, ¿no?, de cómo crecer la vivienda, quizá adosar la cocina, ¿no?, o simplemente sumar más cuartos, también un espacio productivo, porque pues son comunidades que producen café, entonces ver cómo se van desarrollando las viviendas. Claro que hay que decir, no es fácil porque los terrenos, al ser montaña, pues son terrenos muy alargados y muy delgados, ¿no? Entonces, también el hecho de la manera en la que pueden ir creciendo no es tan fácil. Bueno, aquí hay también algunas propuestas para crecer la vivienda de manera vertical. Y bueno, pues, ¿cuáles han sido los conocimientos adquiridos en el proceso, ¿no? Obviamente, uno llega con una idea de cómo son las comunidades, en qué estado están y poco a poco al ir aprendiendo de ellos y al ir conjuntando conocimientos, pues se aprenden muchas cosas en el camino, ¿no? Entonces, pues una de las cuestiones importantes es que trabajamos con las comunidades y no para las comunidades, ¿no? Creo que es algo que también Enrique ha enfatizado mucho, vivirlo en la práctica ha sido interesante, ¿no? Cómo vamos poco a poco aprendiendo, ¿no?, este intercambio de conocimientos del que hablaba Óscar. Y bueno, obviamente, bueno, la comunidad participa y sí hemos, pues poco a poco aprendido técnicas para ir haciendo que la participación sea mucho más, bueno, garantizar una mejor participación por parte de la comunidad, ¿no? Lo que les decía hace ratito. Y bueno, esta cuestión de recuperar el conocimiento constructivo para después nosotros poder aportar técnica, tecnología adaptada ha sido como importante, ¿no? Ver hasta dónde. Y hay que decir, hay algo importante que no he dicho, que es las comunidades en la montaña están muy alejadas, están a 2 horas de la casa de materiales más cercana, ¿no? Entonces, eso implica un alto costo en el transporte de material externo e implica también
un alto costo ecológico. Entonces, pues sí hemos favorecido y hemos analizado mucho de qué manera podemos seguir utilizando los materiales locales, ¿no? En el caso de Óscar, pues dice, construimos con lo que hay en la comunidad, ¿no? En este caso, las comunidades con las que estamos trabajando están muy alejadas de, ¿no?, los lugares donde venden material industrializado, entonces no es tan fácil todavía trabajar con esto. Y hay otra complicación, que es que las comunidades pues tienen esta idea del progreso, que relacionan los materiales industrializados con el progreso, ¿no? A pesar de que no se adaptan para el clima, no son lo mejor para la alta precipitación pluvial. Entonces, lo que hemos también hecho mucho es hacer talleres con ellos y pues comentarles, ¿no?, cómo es la situación con el adobe, cuál es la situación con los materiales industrializados, cómo ellos sienten la temperatura, ¿no?, si es mejor o peor uno u otro, y entonces ir concientizando también, porque el hecho de que ellos traigan materiales externos implica que tienen que trabajar para conseguir dinero y entonces poder comprar el material, mientras que el adobe, la madera los tienen ahí y ellos saben cómo construir con ellos, ¿no? Incluso pues es también la reflexión a la que llegábamos, en una situación de desastre, cómo ustedes mismos podrían reconstruir sus viviendas, no tendrían que esperar a un año que llegue cooperación comunitaria, que se tardó un año en conseguir el dinero, o que llegue el gobierno un año después, además a construir, ahorita les voy a enseñar qué, ¿no?, y cómo, pero entonces esta situación era muy importante con la comunidad y también pues es una situación que nos fuimos dando cuenta en el proceso. Y bueno, otra cuestión que nos hemos dado cuenta también es importante el trabajo integral, porque muchas veces pues enfocados en una sola situación en las comunidades rurales no se resuelve el problema complejo que significa, ¿no? Y para ello pues hay que hacer esto que Enrique Ortiz ha dicho en todos lados, ¿no?, la producción y gestión social del hábitat, importantísimo. Y otra cuestión es que también hemos trabajado de manera interdisciplinaria, es decir, además de que hemos trabajado con otras instituciones, ¿no?, digo, primero con la comunidad, después con la academia y también con empresas privadas, con otras organizaciones de la sociedad civil, el equipo de cooperación comunitaria es interdisciplinario. Entonces, diálogo con el geólogo, con biólogos, con ingenieros agrícolas, con el ingeniero civil, arquitectos, eso ha enriquecido mucho los saberes y obviamente partiendo del saber de la comunidad, ¿no? Pero esto ha ido enriqueciendo mucho también el trabajo que se puede hacer en la comunidad. Y bueno, pues hoy en día lo que estamos haciendo es replicar el proyecto en otras 3 comunidades. Fue un salto importante, también muchísimo trabajo, trabajar en las condiciones de la montaña es complicado, pero bueno, se trabajó en otra comunidad, se hizo también un centro comunitario, en este caso ellos querían trabajar con la medicina tradicional para recuperarla, entonces se hizo un centro de medicina tradicional, aquí ya se hicieron baños secos en este centro, se hizo un sistema de recaudación de agua de lluvias y pues parte de lo más importante es que con gente que participó en las construcciones de la primera comunidad, pues hemos seguido trabajando y hoy en día ya hay 3 promotores comunitarios que trabajan en las otras comunidades, ellos ya están asesorando técnicamente a las comunidades y la maravilla es que bueno, incluso uno de ellos ya quiere aprender a dibujar planos, ¿no? Entonces, bueno, un poco hemos ido ahí también dándoles talleres para que sigan trabajando en las comunidades. Y como decía Óscar también, bueno, pues cuando cooperación comunitaria se vaya, ellos puedan seguir haciendo todo este trabajo, ¿no? Bueno, este es un mapa de la montaña. En rojo están las comunidades donde hemos trabajado. No, en rojo están donde hemos impartido talleres de construcción y de medicina tradicional. Y bueno, estamos trabajando hoy en día en Moyotepec, hasta allá arriba, en la
en La Lucerna empezamos, pero tuvimos que dejarlos porque entró el gobierno con un proyecto de vivienda, San Miguel y el Obispo. Y bueno, esto es algo del trabajo que se está haciendo en estas comunidades, ¿no? Se hicieron también proyectos para ver ellos cómo querían utilizar el espacio, cómo querían el espacio. Ahí está Enrique también, que fue a inaugurar este centro de medicina. Se llama la foto, y bueno, pues esto es el comparativo, ¿no? Con todos estos procesos sociales y, bueno, ustedes estas viviendas las habrán visto por todos lados. La cuestión aquí es cómo estos prototipos de vivienda que se están construyendo en las zonas urbanas han ya sido trasladados también a zonas rurales, ¿no? Donde, bueno, en las zonas urbanas tienen muchísimas afectaciones negativas, pero en las zonas rurales podrán ver esta situación, ¿no? En Guerrero, esta es de Guerrero, el Fonden junto con SEDATU, el Fondo Nacional de Desastres junto con la Secretaría de Desarrollo Territorial de Vivienda, hicieron estos prototipos de vivienda como ayuda a las poblaciones para reconstruir vivienda. Vemos, por ejemplo, en esta, cómo ya esa losa de concreto, después de un año de construida, pues empezó a filtrar agua, entonces le pusieron una lámina encima, ¿no? Este es un caso, este es otro caso donde vemos que hicieron también un conjunto habitacional. Esta es la comunidad donde Cooperación Comunitaria comenzó a trabajar, pero llegó el gobierno para hacer 60 viviendas de reconstrucción y dividió a la comunidad porque no toda la comunidad estaba incluida. Y además, bueno, como verán, lo hizo en un lugar donde seguramente van a tener problemas en un futuro por deslave. Y bueno, pues son viviendas que no se adaptan para nada a la forma de vida de las comunidades, ¿no? 2 cuartitos, esto resulta ser una cocineta, sala comedor, que evidentemente pues las comunidades, el lugar de convivencia es la cocina es un lugar amplio, es un lugar donde está el fogón, el hogar, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy en día esto es ese mismo conjunto ya terminado, que le llaman además fraccionamiento La Lucerna, entonces dividió totalmente a la comunidad con algo llamado ahora fraccionamiento, y estas son las cocinas que la gente está haciendo, esta que ven aquí, porque pues no, la cocina que ellos están acostumbrados no cabe en esto, ¿no? Entonces, bueno, nosotros decidimos salirnos de esa comunidad porque iba a ser un trabajo tortuoso, porque además estas viviendas las regalan, la gente no se involucra en el proceso para nada, llegan, las regalan, entonces la gente ya recibe su casa. Además, hoy en día, bueno, pues se mete el agua, aquí esta vivienda está nueva y se mete el agua y tiene una serie de problemas que, bueno, vamos a ver cuánto duran. Nosotros le estamos dando un seguimiento como para ver de qué manera van progresando y apenas la gente las está empezando a ocupar, ¿no? Lamentablemente la comunidad pues sí terminó muy dividida. Y bueno, pues ya casi para terminar, hicimos un estudio porque pues después también de este largo proceso lo que hemos aprendido es que no únicamente el costo económico es el que debe calcularse, también en toda construcción, en todo lo que hacemos hay un costo ecológico, un costo ambiental. Entonces, en el caso de la montaña, que es más evidente, nos dimos a la tarea de hacer un análisis donde mostráramos el costo económico de las viviendas y también hacer el cálculo de cuánto costaba, cuánto kilogramos de CO2 se producían de trasladar el material desde Tlapa, que es el pueblo más cercano, pero que está a 2 horas, a las comunidades. Entonces, pues aquí podrán ver, la primera es la vivienda que nosotros hacemos, la de adobe, bueno, las comunidades hacen, no nosotros. La segunda es la misma vivienda, pero con muros de tabicón y losa de concreto. Y la tercera
es las viviendas que vieron en la Lucerna, ¿no? Nos dimos a la tarea también de medirlas y sacar todos los costos de esta vivienda. Entonces, bueno, ahí tienen el cuánto cuesta económicamente y abajo cuánto producen de CO2. A esto en realidad habría que aumentarle cuánto cuesta producir el material, ¿no? Cuánto cuesta la producción de adobe contra el tabicón, etcétera, etcétera. Entonces, a esto todavía le falta otra parte del análisis, pero bueno, pues la idea es comenzar también a pensar que estamos acabándonos el planeta y que tiene que haber una responsabilidad, ¿no?, por parte de todos para empezar también a pensar en este sentido, ¿no?, en un sentido más ambiental. Y bueno, pues ahí terminaría ya para no robarles más tiempo. Gracias. Gracias. Pues en un principio había cosas que no entendían muy bien, por ejemplo, los contrafuertes, obviamente, ¿no? Digo, por ejemplo, recuperar la piedra les pareció muy bien. El hecho de construir en adobe, la verdad es que eso no costó trabajo porque casi todos siguen construyendo en adobe todavía. Les costó un poco de trabajo el tamaño del adobe porque era más grande y más pesado. Eso les costó un poco de trabajo. Los contrafuertes y el pajarcilla, el aislamiento del techo. Al principio dijeron, no, es que es mucho trabajo, no queremos, ¿cómo? Y le dijimos, bueno, háganlo y vean cómo funciona. En el momento en que sintieron la temperatura, ya todos estaban felices, ¿no? Los contrafuertes a veces intentaban recortarlos un poco, ¿no?, hacerlos más pequeños, pero poco a poco se fueron pues creo que fue muy rápida la apropiación. Al final, ya cuando estaban construidas, ya les decían las patitas, ¿no?, a las viviendas. La verdad es que iba a traer un video que ya no logré cortar con testimonios, porque es muy bonito cómo se fueron apropiando incluso así, ¿no?, de vocabulario. Y cuando la gente de otras comunidades vio las viviendas, pues dijeron, yo también quiero, ¿no? En el momento también como de entrar y sentir y ver que, ¿no?, las propiedades también térmicas, sí, estuvieron contentos. Y por eso San Miguel pidió, ahorita hoy en día hay 17 comunidades que quieren vivienda así, de adobe, ¿no? No tienen como ninguna falta de aceptación con eso, ¿no? Al contrario, creo que al ver las propiedades estuvieron muy contentos. Bueno, muy buena pregunta. Eso es de las cuestiones más complicadas, porque uno es el tiempo urbano y el tiempo rural, otro es el tiempo indígena, ¿no?, y el tiempo occidental. Entonces, es completamente distinto. Entonces, sí ha sido muy complejo ir aprendiendo nosotros a mediar esos tiempos, porque también normalmente los financiamientos se dan a 1 año, 2 años, ¿no?, o van intercalándose. Y entonces ir cumpliendo con esos tiempos que uno dijo en un cronograma que se iba a hacer, que en situaciones ideales se hacen, pero tuvimos que presionar mucho a la comunidad a veces, ¿no? Entonces también hay un cuestionamiento de hasta dónde estamos poco atropellando el tiempo de las comunidades y tenemos que ir, pues es algo que platicamos mucho, ¿no? Y esto cómo va y sí saldrá y será posible que en este tiempo, incluso por ejemplo con las estufas ahorradoras de leña, ¿no? Nos hemos ido dando cuenta que no usan los comales de atrás y que quizá valdría la pena hacer un modelo de estufa adaptado a las comunidades MEPA de la montaña de Guerrero, ¿no? Entonces, son estas cuestiones que van surgiendo y quizá valdría la pena como tomarse el tiempo, ¿no?, más despacio e ir en un proceso mucho más al tiempo de las comunidades, ¿no? Pero sí es un problema. Aquí Doris también es testigo de ello, ¿no? No sé si con eso contesto la pregunta. Bueno, yo creo que mi amigo Oscar se ha aprendido ese tiempo, porque él se toma su tiempo siempre. Entonces, algunos dicen, ¿cómo no vas a terminar a tiempo?
Y ya cansada la gente dice, ustedes miden el tiempo, nosotros lo usamos. Es otra manera de ver las cosas, ¿no? Y yo creo que eso también, el problema es con las instituciones. Si vas a usar financiamiento público, ahí es donde se te complica la vida, ¿no? Y también pues tú estás pagando equipo y tienes que garantizar que puedas terminar con lo que tienes, ¿no? Pero es cosa de irle encontrando pues el ritmo y adaptarse a esos ritmos también. Yo creo que yo quería enfatizar algo muy importante del planteamiento que nos hizo Isadora, o sea, cómo trabajar integralmente en las comunidades. Y esto no solo en lo rural, también se los he mencionado en lo urbano, pero en lo rural es mucho más claro. Cómo trabajas 3 pies del asunto, básicamente. La parte comunitaria, la organización, que es la parte cultural, organizativa, social. La parte económica, cómo se fortalece la economía de la gente y cómo también se incide en el medio ambiente. Y todo eso está articulado. O sea, lo que yo le decía del manejo de la complejidad. No puedes manejar las cosas aisladas, sino todo se vincula con todo. Entonces toma un sentido muy fuerte. Ahora ven en los costos, y es lo que les mencionaba yo, cómo en producción social se puede sacar la mitad del costo, o sea, puede ser el doble de vivienda con el mismo dinero. Y es el caso aquí hasta más. Y eso es una experiencia por todas partes, sobre todo en estas comunidades es absolutamente claro, porque no hay, en primer lugar, la rentabilidad del dinero, las ganancias, los tiempos. Allí es otro tiempo, aquí es otro tiempo que cuesta dinero, aquí el tiempo se toma más tiempo, pero es un costo que no cuesta ese dinero, ¿no? El tiempo, por ejemplo, de tener un financiamiento, un crédito puente para construir, te están corriendo los intereses mensualmente, o sea, tienes que terminar rápido, es la lógica de producción del mercado. Y si te tardas, es un costo que se te va para arriba espantosamente. Muchos de los departamentos que venden aquí son carísimos porque se tardaron en venderlos y siguen pagando impuestos, intereses y le van subiendo el precio. Aquí no, aquí el ritmo es distinto, pero la gente va aportando y no hay esos costos, ¿no? Y aparte pues hay la contribución en trabajo, el trabajo comunitario y sobre todo creo que en los 2 casos que vimos hoy, la adaptación a hacer cosas con sencillez, con las cosas que sabe manejar la gente, que están en su comunidad y que fortalecen su economía, por lo tanto no estás sacando el poquito dinero que tienes a comprar materiales afuera, que además tienen un gasto energético brutal, o sea, ven cómo se va relacionando todo, ¿no? Entonces, una manera de hacer las cosas en el campo. En la ciudad pues no podemos hacer esto igual, pero ya vimos en los casos que les presenté que también hay un circuito de este tipo que es muy importante en el medio urbano, que es distinto, pero que tiene que ver con esto también. Los casos más exitosos son los que están trabajando la integralidad de la vida, no nada más la producción de casitas, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante. Sí, bueno, pues en cada financiamiento que se pide para cada proyecto metemos parte de los salarios de todos los que estamos en cooperación comunitaria. Entonces, pues es todo un juego y justo platicábamos de eso hoy porque de pronto pues ya se va a acabar el proyecto y con eso se va el 30% de 3 salarios, ¿no? Entonces, ¿y ahora cómo hacemos y dónde sacamos? Entonces, es otro gran trabajo que se tiene que hacer en conseguir recursos para los proyectos y para garantizar también que el personal de cooperación comunitaria pueda estar, ¿no? Muchos trabajamos porque nos gusta, porque nos apasiona, hay quienes tienen mejor salario que otros y pues sí, es una cuestión como de ir ahí un poco sorteando el camino, porque sí, es complejo. Sí. Hacienda cobra, sí, hemos pagado cantidades brutales de impuestos por pago de salarios, es absurdo. A mí me da coraje cada vez que tengo que pasive. Sí, es impresionante. Pagamos como cualquier empresa, ¿eh? O sea, no pagamos el ISR porque no tenemos utilidades, pero el IVA
no lo podemos deducir. Las asociaciones civiles no pueden deducir IVA, entonces va directo así. Y el impuesto al salario, pues ahí va, lamentablemente. Sí. Qué bueno que me dices, Oscar. Me voy a apurar. Bueno, también es que uno dura más sano y más activo haciendo cosas que le gustan, eso sí, que sufriendo las presiones del dinero pues, y de los guaruras que te protegen y todas estas cosas. Debe ser bastante aburrido. Entonces, en estas cosas siempre te mantienes como mucho más vivo, más tiempo. No sé qué pase después, ¿no? Pero tienes razón, Oscar, que debemos empezar a pensar en eso. Pero la verdad es que esto lo que te lleva es a la necesidad de incidir en política pública. O sea, el dinero que se usa, no para tu trabajo, el dinero que se usa para producir vivienda es enorme en este país. O sea, anualmente son cerca de 300,000 millones de pesos. Y para un crédito para estas cosas te cuesta un trabajo sacarlo impresionante. Un trabajo espantoso porque no hay instrumentos adecuados que reconozcan la manera de producir por este camino. Y esa ha sido la pelea de siempre, o sea, la pelea de generar instrumentos. Hemos tenido la posibilidad de hacerlo. El FONAPO lo diseñamos en base a esta experiencia, les decía yo la vez pasada, y funcionó muy bien al principio. De hecho, en estos porcentajes que estaban mencionando de lo que se gasta en vivienda, esta mañana en otra reunión, ya tengo confusiones porque fue aquí mismo en la Ciudad Universitaria, pero lo que estás gastando en… Ya se me fue la idea. Sí, pues sí, toda la parte de los costos, o sea, el dinero finalmente está en el gobierno, que es dinero para la gente, y de esto hay muy poco que se ponga para este tipo de cosas. Eso es lo que tenemos que conquistar. Lo que estamos diciendo es que no estamos negando que hay la producción de mercado, que hay gente que quiere comprar, principalmente gente de clases medias, clases altas. Las clases más altas no, porque llaman a su arquitecto y hacen su casa a su gusto también. También es producción social, por cierto, porque ellos controlan el proceso en la misma lógica, ¿no? Pero lo que nos interesa es esto aplicado a los sectores populares. Entonces, aquí lo fundamental es si la gente asume ese proceso, va funcionando bastante bien, pero necesitamos instrumentos adecuados que son diferentes. Mientras nos apliquen los mismos instrumentos de la producción de mercado, no sirve y se hacen muy lentos los procesos y hay que gestionarlo todo porque están en la lógica contraria exactamente. Esto que, por ejemplo, ahorita con Áviles, por razones de presión de Hacienda, que no tiene el menor conocimiento de lo que pasa en el pueblo, te presiona que tú pongas el 30% de la inversión de una vivienda, y no es la vivienda rural, sino la vivienda urbana, ¿no? 30% de antemano para poder bajar el subsidio. Pues, ¿quién lo puede hacer? Que no, son comunidades que no tienen dinero y los asesores menos, creo. O sea, entonces, lo que necesitas es que ese dinero te llegue a tiempo y te funcione para eso, y funciona de otra lógica, es otra la lógica totalmente. Y eso hay que pelearse, y eso a mí me ha llevado mucho tiempo pelearlo, hemos logrado cosas, pero viene otro gobierno y te tira toda la basura. En el gobierno anterior habíamos logrado ya, como les decía yo, 1,000 milloncitos de vivienda, el 2012, con eso es impresionante lo que se hizo, porque ni siquiera se usaron 780 millones. Se pudieron hacer 30,000 mejoramientos y viviendas nuevas, principalmente en el medio rural, pero también en el medio urbano, en 640 comunidades. ¿Qué empresa puede tener esa penetración? Y con 11 desarrolladores sociales, 12 grupos asesores, 11 grupos asesores, se logró hacer eso. Estábamos subiendo de 700 viviendas el primer año, en 8 años ya estábamos en 30,000, porque no había dinero suficiente, se podían hacer más. Pero también se tienen que formar nuevos grupos asesores, y esto se tiene que fomentar, y esto también requiere una inversión, un estímulo fiscal, un estímulo como han hecho los estímulos para hacer empresas privadas, también deben hacer empresas sociales. O sea, hay una presión de política, y esa es política, verdaderamente política, negociar una actitud diferente de los gobiernos.
y se puede lograr, pero hay que estar pendiente porque vas a contracorriente y llega otro y te tira toda la basura. Con este gobierno nos tiraron toda la basura. Quitaron la oficina de producción social de la CONAVI, quitaron el comité de producción social en el Consejo Nacional de Vivienda, que era el que mejor operaba, que tomaba decisiones y que todas se hicieron. O sea, simplemente con la total falta de respeto. Absolutamente falta de respeto al trabajo logrado, al trabajo hecho. Y ahí es donde les decía yo que tenemos que atacar la conciencia de quienes tienen el poder público, porque se puede. Y lo que hemos aprovechado muchas veces es quién te abre el espacio, ¿no? Siempre hay alguien que te lo abre y hay posibilidades, pero también hay muchos que te lo cierran. Entonces tienes que estar luchando en ese sentido, pero se va avanzando. Ahora nos fuimos para atrás, pero creo que tenemos que hacer conciencia de que lo que está pasando en este mundo, lo que decía Oscar, la necesidad de crear un mundo para todos, está implicado que de veras sea para todos. Si tenemos una perspectiva de derechos humanos, los derechos humanos son universales, son de todos, y es obligación del Estado atender a todos los sectores. Aquí le estamos abriendo una posibilidad de que atienda a estos sectores que no están siendo atendidos, y eso puede convencer, si tenemos la fuerza suficiente de juntar estas pequeñas experiencias, juntas estar promoviendo estas políticas públicas. Lo hemos hecho individualmente hace muchos años, logramos cosas, incluso logramos hacer la Política Nacional de Vivienda. Viene el consenso de Washington y todo a la basura, todo a la basura. Hubo que volver a empezar otra vez, pero ya con más experiencia, con más gente metida en esto. Entonces vas acumulando, es una ida y vuelta, como en todas las transformaciones, no son transformaciones fáciles, pero hay ya una experiencia acumulada. Bueno, muchas gracias.